En la madrugada helada del 23 de marzo de 1903, el aroma metálico de la sangre fresca se filtró desde la cocina de piedra hasta el patio de la hacienda Los Cedros, en San Cristóbal de las Montañas, Chiapas. Las gallinas se agitaron inquietas en sus corrales mientras un hacha golpeaba rítmicamente contra la tabla de carnicero por tercera vez consecutiva esa semana. Remedios Villalobos de Herrera, de 34 años, limpiaba meticulosamente sus manos ensangrentadas con un trapo de algodón crudo mientras observaba los 12 pedazos de carne fresca que había separado sobre la mesa de roble. Su esposo, Evaristo Herrera, había sido un hombre corpulento de 87 kilos, suficiente para alimentar a una familia de 6 durante varios meses si se conservaba adecuadamente. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora. ¿Qué puede impulsar a una madre a servir la carne de su esposo en la mesa familiar durante 4 meses sin que nadie sospechara la verdad? La hacienda Los Cedros se alzaba como una fortaleza de adobe y piedra volcánica a 1847 metros sobre el nivel del mar, rodeada por cafetales que se extendían hasta donde la vista se perdía entre la neblina matutina. Remedios había llegado allí 15 años antes, procedente de una familia de comerciantes de carne en Tuxtla Gutiérrez, trayendo consigo conocimientos ancestrales sobre el tratamiento y conservación de diferentes tipos de proteína animal. Evaristo Herrera controlaba 2.340 hectáreas de tierra fértil y empleaba a 23 familias indígenas tzotziles que vivían en pequeñas cabañas dispersas por la propiedad. El hombre de bigote espeso y manos callosas por 40 años de trabajo rural tenía fama de ser justo pero inflexible, especialmente cuando se trataba de las tradiciones familiares que había heredado de su padre Crisanto. Los 3 hijos de la pareja, Juventino de 19 años, Esperanza de 16 y el pequeño Nabor de 11, habían crecido acostumbrados a los horarios estrictos de la hacienda y a las comidas abundantes que su madre preparaba con una dedicación que rayaba en la obsesión. Remedios pasaba entre 8 y 10 horas diarias en la cocina, experimentando con recetas que decía haber aprendido de su abuela paterna. El matrimonio había funcionado sin sobresaltos aparentes hasta el invierno de 1902, cuando Evaristo comenzó a mostrar signos de lo que los vecinos interpretaron como un deterioro prematuro de su carácter. Se volvió más agresivo con los trabajadores, más exigente con sus hijos y extraordinariamente celoso de cualquier hombre que dirigiera la palabra a su esposa. Las primeras grietas en la fachada familiar aparecieron cuando Remedios empezó a preparar platillos que nadie en la región había probado antes. Utilizaba especias que mandaba traer desde Tabasco y Guatemala y había instalado en el sótano de la casa principal un sistema de ahumado que llenaba toda la propiedad con un aroma dulzón y penetrante que se adhería a la ropa y al cabello durante días. La señora Esperanza Guillén, vecina de la hacienda contigua, recordaría años después que durante los domingos de febrero de 1903, Remedios la invitaba insistentemente a probar un guisado especial que servía solo a los huéspedes más distinguidos. La carne tenía una textura fibrosa y un sabor intenso que no lograba identificar completamente, pero que resultaba adictivo una vez que se acostumbraba al paladar. Los trabajadores tzotziles comenzaron a susurrar entre ellos sobre los cambios en los hábitos de la patrona. Encarnación Pérez, que llevaba 12 años limpiando la casa principal, notó que Remedios había empezado a levantarse a las 3:30 de la madrugada para trabajar en la cocina y que el sonido del hacha contra la tabla de cortar resonaba por toda la casa durante horas antes del amanecer. El 20 de marzo de 1903, Evaristo Herrera discutió violentamente con su esposa sobre la presencia de un comerciante de ganado que había llegado desde Comitán para negociar la compra de 50 cabezas de ganado cebuino. Los trabajadores escucharon gritos provenientes de la casa principal durante más de 1 hora, seguidos por un silencio que se extendió hasta el día siguiente. Nadie vio salir a Evaristo de la hacienda esa madrugada del 21 de marzo. Remedios explicó a los empleados que su esposo había partido urgentemente hacia la Ciudad de México para resolver problemas legales relacionados con la herencia de un tío paterno y que estaría ausente por un periodo indeterminado que podía extenderse varios meses.
La versión resultaba creíble porque Evaristo había mencionado anteriormente algunos conflictos familiares relacionados con propiedades en el Distrito Federal. Sin embargo, llamó la atención que no hubiera dado instrucciones específicas sobre el manejo de la hacienda durante su ausencia, algo que contradecía completamente sus hábitos de control meticuloso. Durante los primeros días después de la partida de Evaristo, Remedios asumió completamente la administración de los Cedros con una eficiencia que sorprendió a todos. Conocía al detalle las finanzas familiares, los contratos con los trabajadores y los compromisos comerciales pendientes. Parecía haber estado preparándose para esta situación durante mucho tiempo. El aroma dulzón que emanaba del sótano se intensificó notablemente después del 21 de marzo. Remedios explicó que había comenzado a experimentar con un nuevo método de conservación de carne que había aprendido de los comerciantes guatemaltecos y que estaba preparando provisiones especiales para vender en el mercado de San Cristóbal de las Casas. Los hijos de la familia mostraron reacciones diferentes ante la ausencia paterna. Juventino, el mayor, se volvió más taciturno y pasaba largas horas cabalgando solo por los límites de la propiedad. Esperanza comenzó a ayudar obsesivamente a su madre en la cocina, mostrando un interés inusual por los métodos de preparación de carne. El pequeño Nabor, por su parte, desarrolló pesadillas nocturnas que lo hacían despertar gritando sobre el olor raro de papá. La primera cena especial que Remedios ofreció después de la partida de su esposo tuvo lugar el 28 de marzo, cuando invitó a las 3 familias vecinas más prósperas para celebrar lo que describió como una nueva etapa en los Cedros. El menú incluyó un platillo principal que ella llamó carne de las montañas, servida con salsa de chile chipotle y acompañada de tortillas de maíz azul. Los invitados elogiaron efusivamente la calidad y el sabor único de la carne. Don Sebastián Morales, propietario de la hacienda vecina, comentó que nunca había probado una textura tan tierna y un sabor tan complejo. Preguntó insistentemente por el proveedor de esa carne especial porque estaba interesado en adquirirla para sus propias celebraciones familiares. Remedios explicó vagamente que se trataba de una variedad especial de cerdo criollo que criaban en secreto algunas familias tzotziles de las montañas y que había logrado establecer un acuerdo exclusivo para el suministro. Mencionó que la preparación requería un proceso de 7 días de marinado con especias ancestrales que le daban esa característica distintiva. Durante abril de 1903, las cenas dominicales en los Cedros se convirtieron en eventos sociales que atraían a familias de haciendas ubicadas hasta 15 kilómetros de distancia. Remedios había desarrollado una reputación como la mejor cocinera de toda la región montañosa, y sus invitaciones se consideraban un honor que no se podía rechazar. El platillo estrella siempre era la misteriosa carne de las montañas, que Remedios preparaba con variaciones que incluían diferentes cortes y métodos de cocción. Algunas veces la servía guisada con verduras, otras asada con hierbas aromáticas, y ocasionalmente la presentaba en forma de embutidos ahumados que tenían una textura particularmente densa y un sabor concentrado. Los rumores sobre la calidad excepcional de la comida en los Cedros llegaron hasta San Cristóbal de las Casas, donde el padre Anselmo Ruiz, párroco de la iglesia principal, decidió visitar la hacienda para conocer personalmente a la cocinera que estaba causando tanto revuelo en la región. Su visita estaba programada para el domingo 5 de mayo de 1903. La preparación para recibir al padre Ruiz se convirtió en un evento de importancia extraordinaria para Remedios. Trabajó durante 3 días consecutivos preparando un banquete que incluiría no solo su famosa carne especial, sino también dulces tradicionales, bebidas fermentadas y panes elaborados con harina de trigo importada desde Puebla. El domingo por la mañana, mientras Remedios ultimaba los detalles de la cocina, Nabor se acercó sigilosamente al sótano donde su madre guardaba las provisiones especiales. Lo que el niño de 11 años descubrió allí lo marcaría para el resto de su vida y cambiaría para siempre el destino de la familia Herrera. En una esquina del sótano, cuidadosamente envueltos en telas de algodón y colgados de ganchos de hierro forjado,
Nabor encontró pedazos de carne que todavía conservaban características que le resultaron inquietantemente familiares. Un trozo particular tenía una cicatriz en forma de media luna que recordaba perfectamente la marca que su padre había llevado en el brazo izquierdo desde un accidente con una hoz durante su juventud. El niño permaneció paralizado durante varios minutos, tratando de procesar la información que sus ojos le transmitían. Lentamente, comenzó a reconocer otros detalles que confirmaban sus sospechas más terribles. El tatuaje circular que su padre tenía en el hombro derecho, realizado en su juventud por un artista indígena. La marca distintiva de una verruga que crecía junto a la clavícula. Todos esos elementos estaban allí, colgando como trofeos macabros en el sótano familiar. La conmoción fue tal que Nabor perdió el control de sus esfínteres y comenzó a vomitar violentamente sobre el piso de piedra. Sus gemidos alertaron a Remedios, que bajó inmediatamente al sótano y encontró a su hijo menor en estado de shock total, señalando con dedos temblorosos hacia los pedazos de carne colgantes. La reacción de Remedios fue sorprendentemente calmada. Se acercó a Nabor, lo tomó suavemente de los hombros y le explicó con voz serena que lo que había visto era simplemente carne de cerdo especialmente preparada y que las marcas que creía reconocer eran coincidencias sin importancia. Le aseguró que su padre estaba perfectamente bien en la Ciudad de México y que pronto regresaría a casa. Sin embargo, la explicación no tranquilizó al niño, que había desarrollado una comprensión instintiva de la verdad. Nabor comenzó a llorar histéricamente y a gritar que no quería comer nunca más la comida que preparaba su madre. Remedios se vio obligada a usar métodos más firmes para calmar a su hijo, incluyendo una dosis de láudano que lo mantuvo sedado durante el resto del día. La cena con el padre Ruiz procedió según lo planeado, pero Remedios notó que Nabor se negaba categóricamente a probar cualquier platillo que contuviera carne. Cuando el sacerdote preguntó por la razón de la falta de apetito del niño, Remedios explicó que había estado enfermo del estómago durante varios días y que el médico le había recomendado una dieta líquida. El padre Ruiz quedó impresionado por la calidad de la comida, especialmente por la carne especial que había sido el centro del menú. Comentó que en sus 25 años como sacerdote había viajado por todo Chiapas y nunca había probado algo comparable. Preguntó si sería posible obtener esa carne para las celebraciones religiosas importantes de la parroquia. Después de la partida del padre Ruiz, la situación en la hacienda Los Cedros se volvió progresivamente más tensa. Nabor desarrolló insomnio crónico y se negaba a quedarse solo con su madre. Comenzó a hacer preguntas insistentes sobre el paradero exacto de su padre y exigía ver las cartas que supuestamente enviaba desde la Ciudad de México. Juventino y Esperanza también empezaron a mostrar signos de sospecha, aunque de manera más sutil. Juventino notó que algunas de las herramientas personales de su padre seguían en la hacienda, incluyendo su cuchillo de monte favorito y las botas de cuero que nunca salía de la propiedad sin llevar puestas. Esperanza observó que la ropa de cama matrimonial había sido cambiada completamente y que su madre había quemado prendas que pertenecían a su padre. El punto de quiebre llegó el 15 de mayo, cuando llegó a Los Cedros un comerciante de ganado procedente de Tuxtla Gutiérrez, que tenía una cita de negocios pendiente con Evaristo desde febrero. Aurelio Domínguez había viajado durante 2 días para cerrar la compra de 80 cabezas de ganado criollo, un negocio que representaba una suma considerable de dinero. Remedios recibió a Domínguez con la hospitalidad característica de la región, pero no pudo ofrecer una explicación convincente sobre la ausencia prolongada de su esposo. Las fechas no coincidían con la versión que había dado anteriormente, y varios detalles de su relato mostraban inconsistencias que un comerciante experimentado como Domínguez no pasó por alto. Para ganar tiempo y credibilidad, Remedios invitó a Domínguez a pasar la noche en Los Cedros y prometió contactar a su esposo por telégrafo para confirmar los detalles del negocio. Esa noche preparó una cena especial que incluía su famosa carne de las montañas, esperando que la calidad de la comida compensara las dudas sobre la situación comercial. Durante la cena, Domínguez elogió efusivamente la carne y preguntó por los detalles de su preparación.
Mencionó que tenía contactos en varios estados de México que estarían interesados en adquirir ese tipo de producto especial para restaurantes de lujo. Ofreció pagar precios superiores a los del mercado si Remedios podía garantizar un suministro regular. La propuesta comercial despertó el interés de Remedios, pero también la colocó en una situación imposible. No podía revelar la verdadera naturaleza de su carne especial, pero tampoco podía rechazar una oportunidad económica tan atractiva. Prometió a Domínguez que lo consideraría cuidadosamente y que le daría una respuesta definitiva en el plazo de una semana. Esa misma noche, después de que Domínguez se retiró a descansar en la habitación de huéspedes, Nabor se acercó sigilosamente al comerciante y le confió sus sospechas sobre lo que realmente había sucedido con su padre. El niño de 11 años describió con detalles perturbadores lo que había visto en el sótano y expresó su convicción de que habían estado comiendo carne humana durante más de un mes. Domínguez inicialmente descartó las palabras del niño como fantasías infantiles, pero la precisión de los detalles y la angustia genuina en la voz de Nabor lo hicieron reconsiderar la situación. Decidió investigar discretamente durante las horas de la madrugada, cuando toda la familia estaba durmiendo. A las 2:15 de la madrugada del 16 de mayo, Aurelio Domínguez descendió cuidadosamente al sótano de los Cedros llevando una lámpara de queroseno. Lo que descubrió allí confirmaría las sospechas más terribles del pequeño Nabor y cambiaría para siempre su percepción de la hospitalidad rural mexicana. En el sótano encontró un sistema de procesamiento de carne extraordinariamente sofisticado, con ganchos, cuchillos especializados y recipientes para la conservación. Pero lo más perturbador eran los restos humanos que todavía conservaban características identificables. Dedos con anillos que no habían sido retirados, pedazos de cuero cabelludo con cabello gris, y fragmentos de huesos que mostraban marcas de cortes precisos y metódicos. Una caja de madera en una esquina del sótano contenía documentos personales de Evaristo Herrera, incluyendo su testamento, papeles de propiedad y correspondencia comercial. También encontró un diario manuscrito donde Remedios había registrado meticulosamente el proceso de desmembramiento, especificando qué partes del cuerpo había utilizado para cada comida y cuáles había conservado para ocasiones futuras. El diario revelaba que Remedios había estado planificando la muerte de su esposo desde noviembre de 1902, cuando descubrió que Evaristo mantenía una relación amorosa con una joven indígena que trabajaba en los cafetales. La motivación no había sido solo la infidelidad, sino también el control absoluto de la hacienda y la herencia familiar. Los detalles del diario mostraban una mente calculadora que había estudiado anatomía humana y métodos de conservación de carne con una dedicación científica. Remedios había experimentado previamente con animales pequeños para perfeccionar sus técnicas antes de aplicarlas a su esposo. Había calculado que un hombre de 87 kilos podía proporcionar aproximadamente 65 kilos de carne aprovechable. Domínguez también descubrió que Remedios había involucrado gradualmente a sus hijos en el proceso, aunque aparentemente solo Esperanza conocía completamente la verdad. La joven de 16 años había ayudado activamente en la preparación de las comidas especiales y había desarrollado habilidades culinarias inquietantemente avanzadas para su edad. El comerciante permaneció en el sótano durante más de una hora, documentando mentalmente cada detalle de lo que había encontrado. Sabía que necesitaba evidencias concretas para convencer a las autoridades, pero también entendía que su vida correría peligro si Remedios descubría su investigación nocturna. Al amanecer, Domínguez se despidió de la familia con aparente normalidad, prometiendo regresar la siguiente semana para finalizar los negocios pendientes. Sin embargo, tan pronto como se alejó de los Cedros, cabalgó directamente hacia San Cristóbal de las Casas para reportar sus hallazgos al juez de distrito y a las autoridades militares. La investigación oficial se inició el 20 de mayo de 1903, cuando una comisión formada por el juez macedonio Alcántara, el comandante militar Próspero Noriega y el médico forense Hipólito Castellanos llegó a la hacienda Los Cedros con una orden de cateo. Llevaban consigo a Aurelio Domínguez como testigo principal y a 2 soldados federales como apoyo. Remedios recibió a la comisión con serenidad aparente,
pero su comportamiento mostró signos de nerviosismo cuando el juez Alcántara explicó que tenían información sobre irregularidades relacionadas con la desaparición de su esposo. Negó categóricamente cualquier conocimiento sobre actividades criminales y ofreció colaborar completamente con la investigación. La inspección del sótano confirmó inmediatamente las acusaciones de Domínguez. El médico forense Castellanos identificó restos humanos en diferentes estados de conservación, incluyendo huesos que mostraban marcas inequívocas de cortes realizados con instrumentos afilados. Los órganos internos habían sido removidos profesionalmente y almacenados en recipientes con sal y especias. El hallazgo más perturbador fue el descubrimiento de la cabeza de Evaristo Herrera, cuidadosamente conservada en un barril de madera lleno de sal gruesa y hierbas aromáticas. Los rasgos faciales estaban perfectamente preservados, permitiendo una identificación inmediata por parte de los testigos que conocían al difunto. El juez Alcántara procedió inmediatamente al arresto de Remedios Villalobos, mientras que sus 3 hijos fueron puestos bajo custodia protectiva del Estado. La mujer mantuvo su negativa de culpabilidad incluso ante la evidencia abrumadora, argumentando que los restos pertenecían a animales y que había sido víctima de una conspiración de sus enemigos comerciales. Durante el interrogatorio inicial, Remedios reveló detalles que demostraron una planificación meticulosa y una comprensión sofisticada de técnicas culinarias aplicadas a carne humana. Había estudiado los hábitos alimenticios de diferentes culturas indígenas de Chiapas y había adaptado recetas ancestrales para disfrazar el sabor particular de la carne humana. La investigación se extendió a todas las personas que habían participado en las cenas dominicales de los Cedros durante los meses de abril y mayo. Se estimó que aproximadamente 47 personas habían consumido carne humana sin saberlo, incluyendo al padre Anselmo Ruiz y a varias familias prominentes de la región. El escándalo se extendió rápidamente por todo el estado de Chiapas y llegó hasta la Ciudad de México, donde los periódicos nacionales lo describieron como el crimen más monstruoso de la historia moderna de México. La historia se volvió particularmente perturbadora porque revelaba cómo una mujer, aparentemente respetable, había logrado engañar a toda una comunidad durante meses. El proceso judicial se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas durante el verano de 1903, atrayendo a cientos de curiosos que llegaban desde diferentes estados para presenciar el juicio de la caníbal de Chiapas. El tribunal tuvo que mudarse a un edificio más grande para acomodar a todos los asistentes y periodistas. Los testimonios de los hijos de Remedios resultaron cruciales para establecer los hechos. Nabor describió con detalles traumáticos el momento de su descubrimiento en el sótano. Esperanza confesó su participación activa en la preparación de las comidas, pero alegó que había actuado bajo coerción y amenazas de muerte por parte de su madre. Juventino reveló que había tenido sospechas durante semanas, pero que había preferido ignorar las señales porque no podía concebir que su madre fuera capaz de actos tan monstruosos. Su testimonio mostró cómo el miedo y la negación habían permitido que los crímenes continuaran durante tanto tiempo. El punto más dramático del juicio llegó cuando el médico forense Castellanos presentó evidencias físicas que demostraban cómo Remedios había utilizado cada parte del cuerpo de su esposo. Los huesos habían sido hervidos para hacer caldos, la carne había sido cortada en porciones específicas para diferentes platillos y hasta los órganos internos habían sido aprovechados para embutidos especiales. La defensa de Remedios intentó argumentar locura temporal causada por el descubrimiento de la infidelidad de su esposo, pero los registros detallados en su diario demostraron una planificación racional que se extendió durante meses. La mujer había calculado meticulosamente cada aspecto del crimen, desde el momento del asesinato hasta la disposición final de los restos. El 12 de agosto de 1903, el juez Macedonio Alcántara dictó sentencia condenando a Remedios Villalobos de Herrera a muerte por el asesinato y profanación del cadáver de su esposo. La sentencia especificaba que la ejecución se realizaría por fusilamiento en la plaza principal de San Cristóbal de las Casas y que su cuerpo sería negado de sepultura cristiana. La ejecución se llevó a cabo el 28 de agosto de 1903 a las 6 de la mañana
en presencia de más de 800 espectadores que habían llegado desde diferentes puntos de Chiapas y estados vecinos. Remedios mantuvo su compostura hasta el final, negándose a pedir perdón y declarando que había actuado en defensa de su honor familiar. Sus últimas palabras, según los reportes periodísticos de la época, fueron: «Si todos ustedes hubieran probado mi cocina, entenderían por qué valía la pena». Esta declaración final se interpretó como una confirmación de su falta total de arrepentimiento y de su orgullo perverso por sus habilidades culinarias. Los 3 hijos de Remedios fueron enviados a diferentes orfanatos religiosos en estados lejanos, donde vivieron bajo identidades cambiadas para protegerlos del estigma familiar. La hacienda Los Cedros fue confiscada por el Estado y posteriormente abandonada, convirtiéndose en ruinas que los lugareños evitaban por considerarlas malditas. Durante décadas posteriores al crimen, las comunidades indígenas de las montañas de Chiapas mantuvieron vivo el recuerdo de Remedios Villalobos como una advertencia sobre los peligros de la ambición descontrolada y la venganza familiar. Sus técnicas culinarias nunca fueron olvidadas, pero tampoco fueron transmitidas, convirtiéndose en conocimiento prohibido. La historia de la esposa carnicera se convirtió en una leyenda que trascendió las fronteras de Chiapas, influyendo en la literatura y el folclore mexicano durante el siglo XX. Varios escritores utilizaron el caso como inspiración para novelas que exploraban los límites de la maldad humana y la capacidad de engaño de las apariencias civilizadas. Los registros oficiales del caso se conservaron en los archivos judiciales de San Cristóbal de las Casas hasta 1985, cuando fueron trasladados al Archivo General del Estado de Chiapas. Sin embargo, muchos de los documentos originales se perdieron durante los conflictos sociales de la década de 1990, quedando solo testimonios fragmentarios y relatos orales. La cocina donde Remedios preparó sus macabros banquetes fue demolida en 1920 por orden de las autoridades estatales, pero los cimientos de piedra volcánica permanecieron visibles hasta la década de 1960. Los lugareños reportaban que el aroma dulzón característico de las especias utilizadas por Remedios persistía en el lugar incluso décadas después del crimen. El caso estableció precedentes legales importantes en México sobre el procesamiento de crímenes que involucran canibalismo y profanación de cadáveres. Las leyes penales fueron modificadas para incluir penalidades específicas para este tipo de delitos, reconociendo que la legislación existente era inadecuada para casos de esta naturaleza. La investigación también reveló que Remedios había mantenido correspondencia con otras mujeres en diferentes estados de México, intercambiando recetas y técnicas culinarias que ahora se sospecha podrían haber incluido métodos similares de preparación de carne humana. Sin embargo, estas conexiones nunca fueron investigadas completamente debido a limitaciones de recursos y jurisdicción. Los efectos psicológicos del caso se extendieron mucho más allá de las víctimas directas. Las 47 personas que habían consumido carne humana sin saberlo desarrollaron diversos trastornos mentales, incluyendo pesadillas recurrentes, aversión a la carne y episodios de vómito incontrolable. Varios requirieron tratamiento médico prolongado. El padre Anselmo Ruiz nunca se recuperó completamente del shock de saber que había elogiado y bendecido una comida preparada con carne humana. Desarrolló una obsesión religiosa que lo llevó a ayunar durante periodos peligrosamente largos y eventualmente fue transferido a un monasterio en Oaxaca, donde vivió como ermitaño hasta su muerte en 1918. Las técnicas forenses utilizadas en la investigación del caso fueron consideradas avanzadas para la época y sirvieron como modelo para investigaciones criminales posteriores en México. El médico forense Hipólito Castellanos escribió varios artículos académicos sobre el caso que fueron publicados en revistas médicas europeas. La hacienda Los Cedros permanece abandonada hasta la fecha actual, convertida en ruinas cubiertas por la vegetación selvática que caracteriza la región montañosa de Chiapas. Los guías turísticos locales evitan mencionar su historia, pero ocasionalmente algunos visitantes aventureros logran llegar hasta los restos de la construcción original. En 1998,
un equipo de antropólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó excavaciones arqueológicas en el sitio de la antigua hacienda, buscando evidencias adicionales sobre las prácticas culinarias de Remedios Villalobos. Encontraron fragmentos de huesos humanos y utensilios de cocina que confirmaron muchos detalles de los registros históricos. Los descendientes de las familias que participaron en las cenas dominicales de los Cedros mantienen un silencio generacional sobre el tema. Muchos cambiaron sus apellidos y se mudaron a otras regiones de México para escapar del estigma asociado con haber sido víctimas involuntarias de canibalismo. La leyenda de Remedios Villalobos ha inspirado películas, obras de teatro y canciones populares en México y otros países latinoamericanos. Sin embargo, la mayoría de estas adaptaciones se enfocan en los aspectos sensacionalistas del caso y ignoran las implicaciones sociológicas y psicológicas más profundas. Estudios académicos modernos sobre el caso han identificado varios factores que contribuyeron a que los crímenes pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. El aislamiento geográfico de la hacienda, la confianza ciega en la hospitalidad rural, la autoridad patriarcal que protegía a Remedios de sospechas y la falta de conocimientos forenses en la época. El análisis psicológico retrospectivo sugiere que Remedios Villalobos probablemente sufría de un trastorno de personalidad antisocial, combinado con tendencias narcisistas que la llevaron a ver a su esposo como un objeto más que como un ser humano. Su capacidad para engañar a toda una comunidad durante meses demostró una inteligencia criminal excepcional. Los registros médicos de la época indican que Remedios nunca mostró signos de remordimiento genuino durante su encarcelamiento. Al contrario, expresó frustración por no haber podido continuar perfeccionando sus técnicas culinarias y llegó a sugerir que había estado proporcionando un servicio gastronómico superior a sus invitados. El caso también reveló aspectos perturbadores sobre la cultura machista de la época, que permitía que las mujeres operaran en la cocina sin supervisión masculina, creando espacios privados donde podían desarrollar actividades criminales sin detección. La cocina se había convertido en el dominio exclusivo femenino donde ningún hombre se atrevía a interferir. La investigación posterior determinó que Remedios había comenzado sus experimentos con canibalismo varios años antes del asesinato de su esposo. Se encontraron evidencias de que había servido carne de trabajadores indígenas desaparecidos durante celebraciones familiares anteriores, aunque estos casos nunca fueron oficialmente confirmados debido a la falta de registros sobre la población indígena. Los métodos de conservación utilizados por Remedios mostraban un conocimiento que iba más allá de las técnicas culinarias tradicionales mexicanas. Había desarrollado procesos de salado, ahumado y fermentación que mantenían la carne fresca durante semanas, permitiéndole dosificar el consumo según las ocasiones sociales. El diario personal de Remedios, que se conservó como evidencia judicial, contenía recetas detalladas que especificaban qué partes del cuerpo humano eran más adecuadas para diferentes preparaciones. Había clasificado sistemáticamente las vísceras según su textura y sabor, desarrollando una taxonomía gastronómica de la anatomía humana. Una entrada del diario, fechada el 5 de abril de 1903, describía con precisión científica cómo la carne del muslo izquierdo de Evaristo había sido particularmente tierna debido a una lesión antigua que había limitado el uso de esa extremidad. Remedios había notado que las áreas con menos actividad muscular producían cortes más suaves y sabrosos. La red de contactos que Remedios había establecido con otros cocineros en la región sigue siendo un misterio sin resolver. Cartas encontradas en su habitación sugerían que había intercambiado recetas especiales con mujeres de Tabasco, Oaxaca y Guatemala, pero las autoridades nunca investigaron completamente estas conexiones debido a limitaciones jurisdiccionales. El impacto del caso en la gastronomía regional fue duradero. Durante décadas posteriores al crimen, las familias de Chiapas desarrollaron costumbres de desconfianza hacia invitaciones de comida provenientes de desconocidos. Se volvió común que los anfitriones comieran primero sus propios platillos para demostrar que no contenían ingredientes peligrosos.
Los 3 cuchillos especializados que Remedios utilizaba para el desmembramiento fueron forjados específicamente para sus necesidades por un herrero indígena de San Juan Chamula. El artesano, interrogado durante la investigación, reveló que había creado las herramientas pensando que se usarían para procesar carne de venado de gran tamaño. La confesión parcial de Esperanza, la hija de 16 años, proporcionó detalles escalofriantes sobre el proceso familiar de normalización del canibalismo. Según su testimonio, su madre había comenzado mezclando pequeñas cantidades de carne humana con carne animal, aumentando gradualmente la proporción hasta que toda la familia se había acostumbrado al sabor sin darse cuenta del cambio. El pequeño Nabor, cuyo descubrimiento accidental había desencadenado la investigación, desarrolló mutismo selectivo después del juicio y nunca volvió a hablar sobre los eventos de los Cedros. Fue adoptado por una familia religiosa en Puebla, donde vivió bajo el nombre de Francisco Mendoza hasta su muerte en 1967. Juventino, el hijo mayor, se unió al ejército federal a los 20 años y sirvió en campañas militares en Sonora y Baja California. Sus compañeros de armas recordaban que nunca comía carne y que había desarrollado habilidades excepcionales como rastreador, como si hubiera adquirido una sensibilidad sobrenatural para detectar la presencia de muerte. La biblioteca personal de Remedios, confiscada durante la investigación, contenía tratados médicos sobre anatomía humana, libros de cocina de diferentes culturas que incluían referencias a prácticas caníbales históricas y correspondencia con antropólogos europeos que estudiaban rituales alimenticios de pueblos primitivos. Un detalle particularmente perturbador emergió cuando se descubrió que Remedios había fotografiado meticulosamente cada etapa de sus preparaciones culinarias. Las 23 fotografías encontradas en su habitación mostraban platos elaborados con carne humana, presentados con la misma elegancia que se utilizaría para cualquier banquete aristocrático. El fotógrafo que había revelado las imágenes, Jesús Morales de San Cristóbal de las Casas, testificó que Remedios le había pagado precios extraordinariamente altos por su trabajo y había insistido en que las fotografías se mantuvieran en secreto absoluto. El hombre había asumido que se trataba de experimentos culinarios para un libro de cocina. La influencia del caso se extendió a la literatura mexicana del siglo XX. Escritores como Juan Rulfo y Carlos Fuentes hicieron referencias indirectas a la esposa carnicera en sus obras, utilizando la figura de Remedios como símbolo de la violencia oculta en las estructuras familiares tradicionales mexicanas. El análisis toxicológico de los restos encontrados en los Cedros reveló que Remedios había estado experimentando con diferentes especias y hierbas para modificar el sabor de la carne humana. Había desarrollado una mezcla particular de chiles, comino y hierbas silvestres que eliminaba completamente el sabor metálico característico de la sangre humana. Los efectos a largo plazo en la comunidad de San Cristóbal de las Montañas fueron devastadores. La población disminuyó en un 40% durante los años siguientes al escándalo, ya que muchas familias decidieron emigrar a otras regiones para escapar del estigma asociado con el lugar. La economía local colapsó cuando los comerciantes externos dejaron de visitar la zona. La Iglesia Católica local implementó rituales especiales de purificación para todas las personas que habían consumido carne humana sin saberlo. El padre Ruiz había desarrollado un protocolo de confesión específico para las víctimas, aunque muchas nunca lograron superar completamente el trauma psicológico. Los estudios antropológicos modernos han identificado el caso de Remedios Villalobos como un ejemplo único de canibalismo instrumental en la historia mexicana. A diferencia de las prácticas rituales de algunas culturas prehispánicas, sus acciones estuvieron motivadas por venganza personal y control económico, no por creencias religiosas o sobrevivencia. La técnica de conservación de la cabeza de Evaristo en sal y especias demostró conocimientos que Remedios había adquirido estudiando métodos de momificación utilizados por culturas ancestrales de México. Había adaptado procesos arqueológicos para propósitos criminales contemporáneos, mostrando una capacidad de síntesis cultural inquietante. El último registro oficial sobre el caso data de 1945, cuando las autoridades de Chiapas
ordenaron la demolición completa de los restos de la hacienda Los Cedros, debido a informes de actividades paranormales reportadas por campesinos locales. Sin embargo, nunca se confirmó si estas demoliciones se llevaron a cabo completamente. En 2003, exactamente 100 años después del crimen, un grupo de investigadores criminológicos de la Universidad de Guadalajara intentó recrear las condiciones del caso para un estudio académico sobre psicopatología criminal. El proyecto fue cancelado después de que varios participantes desarrollaran síntomas de estrés postraumático solo por revisar los documentos originales. La pregunta que persiste hasta hoy es si Remedios Villalobos actuó completamente sola o si formaba parte de una red más amplia de mujeres que practicaban el canibalismo doméstico en el México rural de principios del siglo XX. Las cartas encontradas en su poder sugieren contactos con otras cocineras experimentales que nunca fueron identificadas. Los descendientes de Aurelio Domínguez, el comerciante que destapó el caso, mantienen hasta la fecha un archivo familiar con documentos relacionados con la investigación. Según sus testimonios, Domínguez nunca volvió a comer carne después de su experiencia en Los Cedros y desarrolló una obsesión por verificar personalmente el origen de todos sus alimentos. ¿Puede una comunidad entera ser cómplice involuntaria de actos monstruosos simplemente por confiar en las apariencias de normalidad? ¿Cuántos otros secretos similares permanecen ocultos en las cocinas rurales de México, protegidos por la tradición de no cuestionar la hospitalidad femenina? El cuchillo de carnicero que Remedios utilizó para desmembrar a su esposo nunca fue encontrado entre las evidencias del caso. Según algunos testimonios, había sido enterrado en algún lugar de la propiedad familiar, pero las búsquedas exhaustivas nunca lograron localizarlo. Si todos en el pueblo sabían que algo extraño ocurría en Los Cedros, ¿por qué nadie tuvo el valor de investigar antes de que fuera demasiado tarde? Dime en los comentarios qué piensas de esto ahora mismo.